La caída de Nicolás Maduro en Venezuela ahondó la crisis en Cuba. El gobierno de Donald Trump apretó las tuercas a Miguel Díaz-Canel y a su gobierno, que representa la herencia de los Castro en la isla. Les quitó el suministro de combustible y ahondó la crisis para más de 10 millones de habitantes. ¿Le va a pasar a Díaz-Canel lo mismo que a Maduro? ¿Se va a meter Estados Unidos en la isla? En sus 67 años de historia no hay mucha democracia en la isla de Cuba. No se habla de democracia. Ha habido dictaduras, cambios de gobierno en los que siempre participó Estados Unidos. Pero en medio de esas convulsiones políticas hay que decir que los cubanos han sido resilientes para sobrevivir. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, ya han pasado más de un mes de la caída de Maduro, su captura, la intervención militar de las Fuerzas Armadas Americanas en territorio venezolano. Pero ahora en el panorama internacional está saliendo a flote Cuba, casi que como un rebote de la acción militar y política del gobierno Trump en Venezuela. Está Cuba, que lleva 67 años gobernada por un régimen, una dictadura, de primero de los dos Castro, Fidel y Raúl, ahora está un señor Díaz-Canel, y lleva 67 años en el sobaco de los americanos y siendo, entre comillas, el régimen comunista más estable de América Latina, si uno pudiera verlo así. Hoy, lo que está haciendo Donald Trump, ¿qué tanto está ahogando a los cubanos y qué diferencia hay con otros momentos en que Estados Unidos ha ahogado a Cuba? Yo empezaría, Juan Roberto, por decir que estamos hablando de un país que está a 145 kilómetros de Estados Unidos. Es decir, la distancia es muy corta y se recorre rápidamente y por eso los americanos viven tan pendientes de Cuba. Entonces, en este momento, lo que están haciendo es, uno, se apropiaron del petróleo en Venezuela, de toda la industria, los negocios del petróleo, y resulta que Venezuela le daba muchísimo petróleo a Cuba. Y ahora era que lo sostenía. Prácticamente todo sí, el petróleo, la gasolina de entre Cuba ellos y los mexicanos. venían de Venezuela y México. Y ahora Venezuela no le da porque Estados Unidos controla el negocio del petróleo y no se lo va a dar a Cuba. Y el presidente Trump impuso o amenazó con imponer fuertes aranceles a México Su si palabra llegaban, favorita. su palabra favorita, si llegaban a darle algo, una gota de petróleo a Cuba. Y la Sheinbaum dijo, perfecto, no le vamos a dar más petróleo, le vamos a dar comidas, algunas ayudas, pero no más petróleo. Los dejaron ahorcados, no tienen petróleo. Es decir, no hay gasolina para un carro, para un taxi, para el bus del colegio. Para tanquear un avión de los que llegan con turistas. Exacto, no pueden volver a salir porque no tienen gasolina para echarle, gasolina jet. Y eso ha afectado el turismo, ha afectado el transporte de mercancía dentro de la isla de un lugar a otro, ha afectado toda la vida, ha convulsionado la vida de los cubanos. Incluso hasta la generación de energía eléctrica, que en buena medida en la isla se surte de gasolina con plantas. Exacto, ahí estamos hablando de una isla que es caliente, el aire acondicionado, las neveras, las estufas, todo eso. Eso, en plata blanca, si le estoy entendiendo, Teresita, es ahogar a una isla que de por sí ya venía en declive, venía en ruina. Son casi 10 millones de habitantes que están soportando, y ya hablaremos de historia, todos los bloqueos, todo lo que ha pasado tras la llegada del régimen castrista a la isla. Pero hoy por hoy esto está significando la ruina de un territorio ya casi acostumbrado a la ruina. La isla sobrevivía para seguir hablando de ahogados, sobrevivía con patadas de ahogado, muy difícilmente. En este momento ya se quedó sin flotador. Ya tiene que ver cómo va, si se deja hundir, si se entrega. Ya Díaz-Canel llamó al presidente Trump, no habló con él, pero le mandó el mensaje, hablemos, sentémonos a hablar. Eso no se había visto en 67 años. ¿Y qué le habrá mandado decir Trump? No le han contestado nada, que se sepa. Sí. Pero la primera vez en 67 años que dicen, esto se resuelve hablando. ¿Puede pasar en Cuba lo mismo que hizo Estados Unidos en Venezuela? Podría, aunque yo le veo dos grandes diferencias. La primera, Cuba no tiene petróleo,
Y para Trump hemos visto que el tema no es tanto un tema ideológico como un tema de intereses. Habría que ver qué otros intereses encuentra Le iba a en preguntar, Cuba. ¿qué interés puede tener económico, no geoestratégico? Níquel, ¿Qué minería, interés podría tener en Cuba? níquel, zinc, bauxita, minería. ¿Todo eso produce Cuba? Todo eso hay en Cuba. No lo explotan mucho, hay algunas firmas canadienses mineras, pero Estados Unidos podría meterse en ese tema. Pero no tiene esos recursos que le hacían tan interesante la intervención en Venezuela. ¿Qué pasó con el azúcar cubana que es tan famosa? Se sigue produciendo azúcar y algo de ron cubano. Que también es muy famoso. Y es muy bueno, dicen el ron cubano. Habana Club. Tiene varios niveles de bueno, regular y malo, pero todos son muy buenos. Además los tabacos, el habano. El tabaco. Pero, por ejemplo, las grandes empresas como Bacardí, que estaban en Cuba a principios del siglo XX, hoy en día están en Puerto Rico. Ya se han ido, no están ahí. Entonces, han perdido, no pueden exportarlo. Sus grandes compradores son los rusos o los chinos. Cuando llegan a la isla, los chinos compran la mayoría de tabaco. Cuba, que repito, es el más estable régimen comunista en este lado del mundo, ¿no se supone que recibiría apoyo chino y de Rusia? Pues a juzgar por lo que uno está viendo, pocón de apoyo. Es que Trump les ha mandado el mensaje fuerte a China y Rusia. En Venezuela y en todos lados es su doctrina Donroe, con D de Donald. Sí. Y es América para los americanos, pero más que eso es, señores China y Rusia, ustedes no se metan. El mensaje está realmente direccionado a los chinos y a los rusos. No se metan ni en mi territorio y menos con los recursos, que es lo que le importa a Trump. Y parece que le están, no haciendo caso, pero parece que le copian. Pues Rusia está muy interesada en Ucrania. Entonces yo creo que ahí algún acuerdo tienen. Déjeme en Ucrania tranquilo y yo lo dejo usted tranquilo en América. Entre Cuba y Venezuela. Y los chinos son pragmáticos. Ellos evalúan todo de una manera muy pragmática. ¿Qué le daba China a Cuba? Le daba mucha ayuda, construcción, infraestructura, asesorías en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, en temas de desarrollo energético, de construcción de todas las carreteras y puentes. Durante la época de Obama, que se podía visitar Cuba, la gente que iba decía, los chinos están en todos lados, en todos los hoteles, están construyendo carreteras por toda la isla, puertos para el día de mañana, y sí, son los mayores compradores en los almacenes que vendían tabaco. Algo de las cosas que se admiran, ya vamos a hablar de turismo, que es el otro filón económico, pero en el tema de seguridad, si algo se admiraba en Cuba era la inteligencia cubana. De hecho, era la que protegía a Maduro. Quedó un poquito desgastada después del operativo en el que capturan a Maduro como si fuera recogiendo a un niño de un colegio. Me da pena la analogía. Más de 80 cubanos murieron, que eran hacían parte del círculo más cercano a la seguridad de Maduro. Pero el mito que había es que Cuba tiene una inteligencia enorme. Eso pareciera hoy totalmente desgastado después de lo de Venezuela. Sí. Tenía una inteligencia muy interesante hace unos años, yo creo que en la época de los Castro, más que ahora. Y realmente yo creo que es que les falta recursos, entonces no tienen acceso a grandes desarrollos, por ejemplo, virtuales, drones, las nuevas técnicas. ¿Tendrá armamento Cuba? Yo creo que algo les queda de los rusos, pero muy desgastado. Pero sin gasolina. Sin gasolina, pasado de moda, como se diría. Y realmente no han evolucionado y quedaron muy mal. Cuando íbamos mucho a Cuba, digo los periodistas, por los diálogos de paz con las FARC, allá fue la sede durante tantos años, me acuerdo que un señor de un taxi me decía, hablando de la inteligencia cubana, él me decía, es que aquí todos los cubanos, que somos más de 8 millones en esa época, todos somos policías, todos sapeamos al otro. A todo. Todo. La gente, a mí me tocó ir a una reunión hace más de 10 años con la época de Obama. Sí. Y todo el mundo lo vigilaba a uno. Todo el mundo. Uno iba a los paladares, esos restaurantes en casas medio privadas. Clandestinos, muerto del susto de que alguien fuera a decir que estuvo ayudando a una familia cubana. Teresita, ahora sí vamos con el tema, siguiendo con el tema del poco oxígeno que parece que darle a la economía cubana. El turismo hasta hace unos años y después de que Obama restableció las relaciones con el régimen de Castro, con Raúl Castro, de que hubo una apertura de ese gobierno demócrata en Estados Unidos, pues llegó a tener unos millones grandes, casi 6 millones de turistas al año. Hoy creo que no está ni por la mitad. No llegan a los 3 millones, no llega a la mitad de eso, y eso tiene un impacto económico. El turismo gasta plata. Comprar tabacos era carísimo.
comprarse un ron, gastar en los paladares o en los restaurantes o en los hoteles, los Meliá, que había muchos, tenía un impacto económico y gastaban cerca de $3.000 millones. Llegaron a gastar. Hoy en día no llegan a los $1.200 millones y es algo que está disminuyendo y ahorita pues no hay vuelos. ¿Qué tumba primero al régimen castrista? ¿Esa miseria o el bloqueo del tema del petróleo o la amenaza de una intervención militar estadounidense? La amenaza de una intervención, hay que ver qué piensan acá, es un tema interesante. ¿Qué piensan los cubanos en la Florida? ¿Qué piensan los cubanos en Estados Unidos? Ah, no, ellos, pues los famosos marianitos, gusanitos, ellos la idea, asumo yo, es tierra arrasada. Exacto, no puede haber algo como lo de Venezuela donde se trabaje con la gente que controle el régimen, porque eso no lo van a aceptar los cubanos en Estados Unidos. Y me quedo con una frase suya, además es que, en Venezuela el interés del gobierno Trump es el petróleo. Aquí pues sí, hay recursos naturales y turismo, pero no tendría mucho más que ofrecer como interés, como una moneda de cambio para negociar una transición. Hablo del régimen de Miguel Díaz-Canel. Entonces una intervención militar, a menos de que arrase con todo y de dónde se financie, qué tengo yo, qué gano yo con la intervención militar, no es muy probable, pero la asfixia económica, una implosión, llamémoslo hacia adentro de lo que puede ser Cuba, es mucho más probable. Teresita, hablemos ahora sí de historia. La más reciente, repito, la del régimen castrista. Cuando digo más reciente, estamos hablando casi 70 años. ¿De dónde surgió el régimen de Fidel Castro? De una revolución en el año 59. Pero es que antes de eso había habido un golpe de Estado. Mejor dicho, Cuba fue colonia española, como todos en América lo fuimos. Hasta 1898, casi hasta el siglo XX. Sí. Ahí hubo una guerra en la que Estados Unidos peleó en contra de España y se quedó con Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba. Estados Unidos. Estados Unidos, eran territorios de Estados Unidos. Con Cuba esto no duró mucho. En 1902 hubo una enmienda y le dieron la independencia a los cubanos, pero siguieron 145 kilómetros, siguieron muy pendientes de lo que pasaba e intervinieron numerosas veces los marines de Estados Unidos en Cuba. En una de esas, en 1952, hay un golpe de Estado. Estados Unidos patrocina la llegada de Fulgencio Batista para proteger la industria del ron y del azúcar y del tabaco. El tabaco, las hojas de tabaco y el ron y el azúcar. Y le hago una paréntesis chiquito. Yo tengo muchos amigos cubanos, conozco gente de Cuba y son gente maravillosa. Pero allá mismo cuentan en la historia, siguiendo con esto que usted cuenta, Cuba era el prostíbulo y el casino de los americanos. Totalmente. Y eso se exacerba, llega a su punto más álgido con Fulgencio Batista. Claro. Acuérdese que en los años 40 y luego en los 50 era el sitio de reunión de los capos de la mafia americana. Fueron los primeros que invirtieron en tierras y en edificios y en hoteles que eran la fachada para las reuniones. Bueno, en el Hotel El Nacional, que es tal vez más emblemático de La Habana, hay una foto de la reunión famosa de los jefes, de los capos de la mafia, de la Cosa Nostra americana, repartiéndose Estados Unidos. Sí, es que ahí estuvieron todos y desarrollaron la isla, hay que reconocerlo. El Tropicana era el sitio del rumba. Le invirtieron plata, hicieron negocios, todo, y esto fue generando un resentimiento enorme en ciertas personas en contra de Estados Unidos, y eso lo capitalizó Fidel Castro. Trató, recién llegado Batista, porque con Batista esto se volvió, aquí no hay ley que impere, sino la ley de las mafias, del que más pueda y la ley del más fuerte. Una revolución que se llama la toma del cuartel de Moncada en 1953. Sí, pero ahí cogen preso a Fidel. Sí, y esto se repite en la historia. En Venezuela pasó lo mismo, lo cogen preso, se lo llevan a la cárcel. A Chávez. Sí, y a los pocos meses los amnistían. Y pasó exactamente lo mismo con Fidel Castro. Y lo que hicieron fue fortalecerlo para incubar la revolución que después sí cuajó. Volverlos como mártires en vida para que puedan llamar a la gente a pelear. Estamos hablando del 1 de enero de 1959. Ahí se tomó el poder Castro. Ahí estaba acompañado del Che Guevara. Sí, exactamente. Y del señor Camilo Cienfuegos. También. Que se volvieron además figuras míticas, revolucionarias en toda América Latina. Se volvieron un ejemplo para muchos en América Latina. Decían, si Cuba
con tanto interés de Estados Unidos en la isla pudo, ¿por qué no nosotros? Arranca la era del comunismo y del régimen castrista. ¿Qué Sí. pasa en ese régimen? ¿Se acaba la democracia? Si es que podíamos hablar de democracia en No. Cuba antes. No, antes no había por un dictador de pacotilla como Sí. era Batista. Ahora cambió de dictador, pero de izquierda. Exacto. La gente nunca ha tenido unos derechos políticos grandes en Cuba, pongámoslo de esa Ni manera. chiquitos. Ni Teresita. chiquitos ni grandes. No. Entonces se acaba eso, o por lo menos ya formalmente. Pero sobre todo nace una relación muy interesante. Cuba dice que en un primer momento no necesariamente estaba mirando ser amiga de la Unión Soviética. Que existía en esa época, que era el Sí. gran rival de Estados Unidos. Pero como Guerra Fría. Estados Unidos los estranguló económicamente, pensando que así iban a lograr que este señor a los pocos meses dijera, no más, esto es inmanejable, ¿qué hicieron? Miraron al enemigo de mi enemigo es mi amigo. Oiga, señores Unión Soviética, mire que su gran enemigo está en contra mía. Claro. Ayúdenos y nosotros le ayudamos. Si le entiendo, Teresita, Cuba se volvió un peón en esa guerra global, en esa guerra fría, geopolítica y estratégica entre las dos grandes potencias. Segunda mitad del siglo XX. Sí, y un peón importantísimo porque recordemos que la Unión Soviética cogió la flota y dijo, claro, qué maravilla, 145 kilómetros, además yo puedo poner misiles ahí y llegar en 2 minutos a Estados Unidos. Es que acuérdese que uno va a Cayo Hueso en la Florida y ahí están las 90 millas. 90 millas. 90 millas y hay un mojón, un mojón. Teresita, recordemos el episodio de Bayacochinos, porque además, si usted me corregirá, no sé si es mito, no sé si es realidad, Fidel Castro se murió de viejo, pero entiendo que le hicieron más de 2.000 atentados, la CIA, el FBI, los americanos, pero este de Bayacochinos es un episodio maravilloso que muestra que yo creo, y una de las grandes burlas a Estados Unidos, de que estando en el sobaco de Estados Unidos, Cuba, y no pudieron con Castro. Además fue muy en 1961, no llevaba 2 años Castro en el poder, no había consolidado su poder, y los exilados que habían salido de Cuba con la revolución convencieron a la CIA de que ellos sabían, conocían la isla, podían llegar a tal playa, llegar muy rápidamente a La Habana y tomarse el poder y derrocar a Castro. Y los cubanos dieron la pelea y fue el gran fracaso, fue muy penoso. Presidente Kennedy, ¿no? El presidente Kennedy. Fue uno de los grandes fracasos de Kennedy. Se enfureció Kennedy y de ahí nace la idea, por ejemplo, del famoso Situation Room, que crearon para generar estrategias en los demás países del mundo. Teresita, pasan los años, llega la perestroika, la apertura, se acaba la Unión Soviética, se disuelve. Y ese es uno de los primeros grandes golpes que sufre el régimen de Castro. Sí, se pensaba que iba a caerse otra vez, que sí. no iba a durar porque si no tiene la ayuda de la Unión Soviética, porque Rusia quedó muy debilitada en lo económico, sobre todo después de la guerra en Afganistán. Entonces dijeron, acá se muere Cuba y ya vamos a tener una Cuba nueva. Pero resulta que los Castro muy inteligentemente dijeron, a ver, busquemos otros. Si ya no es la Unión Soviética, ya no somos parias, porque ya no somos soviéticos. A lo mejor alguien se quiere meter con nosotros y miraron a los españoles y los canadienses. Los canadienses invirtieron en minería, los españoles en turismo y hoteles e infraestructura. Y ahí les dieron oxígeno. Les dieron oxígeno. Y después viene en la década de los 90, finales del siglo XX, y Estados Unidos endurece la posición. Viene la ley Helms-Burton, que era de las más duras para apretar al régimen. 2 senadores, senador Helms y el senador Burton, Sí. leyes que decían, señores, ustedes pueden ser una compañía canadiense o española, extranjera, pero si ustedes invierten en Cuba y resulta que ustedes tienen inversiones en Estados Unidos también, si usted es la minera canadiense y usted tiene una minera en Estados Unidos, esa minera en Estados Unidos va a sufrir las consecuencias de sus acciones. Es más, hubo un alto ejecutivo de una de estas mineras canadienses que llegó a Washington en un viaje de negocios y lo arrestaron. Ley Helms-Burton, usted tiene negocios en Cuba. Endurecieron la posición en contra de los españoles y los canadienses. Y hablamos de otra bala de oxígeno que fue mucho más adelante cuando llega el gobierno Obama, que restablece relaciones con Castro, con el régimen, y yo creo que ahí es una bala de oxígeno grande que recibió el régimen castrista. Reabrió la embajada castrista. Y permitió, en los viajes entre Miami y La Habana. Esto para la comunidad cubana fue importantísimo, volverse a reencontrar después de décadas. Permitió otra cosa muy importante, las remesas. Sí.
ya no eran ilegales. Ahora los cubanos en Estados Unidos podían mandar plata a la isla. Eso también fue clave para los cubanos. Pero eso duró muy poco, entre otras porque hubo ese incidente del espionaje radiológico en la embajada, unos Claro. sonidos que iban enloqueciendo a los americanos y generándoles enfermedades. Entonces eso se acabó muy rápidamente y más con la llegada de Trump. Me voy a devolver porque me acordé de otro episodio, Teresita. Yo no entiendo lo de Guantánamo, tanto la base como la cárcel. ¿Cómo es eso que siendo el régimen de los Castro y el régimen comunista en Cuba, el coco de Estados Unidos y viceversa, cómo Estados Unidos tiene una base y una cárcel en territorio cubano? En 1902, con esa enmienda Platt, Uy, cuando le dieron la independencia a Cuba, acordaron que se la daban, pero iban a mantener una base militar en el Caribe, que es Guantánamo. y hoy la mantienen. Sí, hicieron primero un lease por 100 años, entonces hasta el 2002. Y en el 2002 Estados Unidos dijo, no hay posibilidad que yo suelte eso. Bueno, hay una cárcel después de los atentados del 11 de septiembre, muy parecida a la de Abu Ghraib, Sí. y queda en Guantánamo, que incluso Obama se comprometió a cerrarla y nunca la cerraron. Porque hacían toda clase de torturas ahí, porque como estaba fuera del territorio americano, técnicamente continental, podían hacer lo que quisieran. Teresita, ahora me vuelvo al presente. Me devuelvo, no, me voy otra vez al presente. Vámonos al presente. En esa ecuación de hoy, con esa apretada con la que arrancamos este diálogo, excúseme la expresión, que está aplicando el gobierno Trump, y así régimen, el gobierno Trump al régimen de la isla, hay una persona en esa ecuación que yo creo que puede ser clave, el secretario de Estado, Marco Rubio, que es de raíces cubanas. Es de raíces cubanas, quiere que se acabe el régimen No, pues castrista. son los cubanos, su familia, la familia que dejó todo, que los cubanos que se fueron para Estados Unidos, que odian, yo creo que con toda la razón, a lo que ha habido en Cuba en estos 70 años casi. Y que no estarían dispuestos a que pase lo de Venezuela. No. Que salga el régimen y lleguen sus amigos a gobernar. Eso no lo van a tolerar. Tiene que ser alguien, bueno, hay que arrasar con todo lo que quede de Castro. Teresita, ¿va a triunfar esa tesis en el gobierno Trump, la de tierra arrasada en Cuba? Si logran convencer a Trump de que hay un interés para él en la isla, llámese el zinc, llámese el níquel, si lo logran convencer, puede ser. Y usted me dice que Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, ya intentó buscar a Trump. ¿Usted cree que Díaz-Canel se va por las buenas? ¿Él y toda su corte? No creo, le tendrían que dar asilo o irse a vivir, no sé, a Moscú, en una dacha por allá bien bonita, pero tendrían que irse todos, porque Marco Rubio y por ende Estados Unidos no van a tolerar lo que está pasando en Venezuela. Ellos quieren arrasar, repito, con todo. Cuando a usted le dicen, defíname al pueblo cubano, ¿usted cómo lo define? Resiliente. Teresita, porque la noticia también tiene historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.